Todavía recuerdo el momento como si acabara de suceder. Estaba parado junto a la máquina de café de la oficina, agregando un chorrito de leche de avena a mi mezcla matutina, cuando Ryan, el nuevo director ejecutivo e hijo del fundador de la empresa, entró en la sala de descanso. No me saludó. Él no sonrió. Simplemente me miró como si yo fuera parte de los muebles que decidió tirar. «Lily, necesito verte en mi oficina ahora», dijo. No fue una solicitud. Estuve en la empresa durante casi 11 años. En ese tiempo, creé el departamento de servicios al cliente desde cero, negocié más de 100 contratos y capacité a la mayor parte del equipo que ahora se encontraba justo afuera de la puerta de su oficina. Pero nada de eso le importaba a Ryan. Su padre, el señor Cole, había construido la empresa con valentía y lealtad. Ryan heredó el título y aparentemente pensó que le daba derecho a jugar a ser Dios. Lo seguí, tratando de deshacerme de la tensión que se acumulaba en mi pecho. Ni siquiera se sentó. «Estás despedido», dijo con voz plana y sin emociones. «No necesitamos gente perezosa como tú arrastrando este lugar hacia abajo». Parpadeé. Al principio pensé que se trataba de una especie de broma retorcida. «Disculpe», yo pregunté. «¿Me escuchaste?», respondió casualmente, hojeando una pila de papeles como si estuviera decidiendo qué almorzar. «Puedes recoger tus cosas e irte, con efecto inmediato». Lo miré fijamente, atónita. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Quería gritar, defenderme, exigir una explicación. Pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila, educada y deliberada. «¿Entendido?», dije. «Que tengas un buen día, Ryan». Salí de su oficina con la cabeza en alto, pero por dentro estaba temblando. Mis compañeros me miraron cuando pasé, sintiendo que algo andaba mal. Algunos comenzaron a ponerse de pie, listos para hacer preguntas, pero les di un sutil movimiento de cabeza. «No hagas esto más difícil». Empaqué mi escritorio en silencio. Mientras conducía a casa, los recuerdos inundaron mi mente. 11 años. 11. Le había dado a esta empresa más tiempo que a mi propia familia. Hasta altas horas de la noche, trabajando durante las vacaciones, respondiendo llamadas mientras contenía las lágrimas después de mi divorcio. Les di todo, y ahora me despidieron como si no fuera nada. Pero no estaba enojado, todavía no. Tenía curiosidad. ¿Por qué? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Apenas dormí. Algo en la forma en que Ryan lo había dicho, con tanta confianza y tan descuidadamente, no encajaba bien. El momento también fue extraño. Estábamos a punto de finalizar uno de los contratos más importantes de la empresa, un acuerdo que había pasado 6 meses preparando. Conocía al cliente por dentro y por fuera. Incluso había reservado la reunión de revisión final para ese viernes. Y ahora ya no estaba. ¿Había mirado siquiera los detalles del contrato? A la mañana siguiente, poco después de las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. No reconocí el número. Lo dejé sonar, sin saber si podría soportar otro golpe. Pero la curiosidad volvió a ganar. «Lily, soy el señor Cole». La voz envió una sacudida por mi columna. El verdadero CEO, el hombre que me contrató hace 11 años después de una sola entrevista. «Acabo de entrar a la oficina», dijo, y pude escuchar la opresión en su garganta. «¿Por qué diablos empacaste y te fuiste? ¿Qué pasó?» Dudé. «Tu hijo me despidió». Silencio. Luego, con una profunda inhalación, volvió a hablar, esta vez lentamente, como si intentara mantener la calma. «Lily, ¿leyó tu contrato?» Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Se supone que debe cerrar el trato con Kingswell hoy, ¿no?» «Sí. Teníamos previsto reunirnos con ellos a las 11. «¡Jesucristo!». Pude escuchar papeles crujiendo de fondo, luego un fuerte golpe, como si hubiera golpeado algo en su escritorio. «Lily, tu contrato tiene una cláusula», dijo. «Uno en el que insistí después del último desastre de adquisición. Usted no es solo el administrador de cuentas. Eres el único negociador autorizado para el acuerdo con Kingswell». Me quedé helado. «Él no puede cerrar el trato sin usted», continuó el señor Cole. «Ni legalmente, ni éticamente, ni siquiera prácticamente. Ese contrato se desmoronará a menos que tú estés ahí». Una comprensión lenta se instaló en mi pecho. No lo había leído. Ryan no tenía idea de lo que había hecho. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. La traición todavía me dolía. Sí, pero ahora sentía algo completamente distinto. Control. Había apretado el gatillo demasiado rápido y ahora el arma se apuntaba a él mismo.
El señor Cole colgó sin decir una palabra más. Podía sentir su furia a través del silencio que siguió. Me quedé inmóvil en mi apartamento. El café se enfriaba a mi lado, sin mirar nada en particular. No sabía que su hijo me había despedido sin siquiera leer el contrato. Me recosté en el sofá y dejé escapar una risa tranquila y amarga. Después de 11 años, esto fue todo. Todo se redujo a un hombre niño impulsivo y mimado que intentaba jugar al director ejecutivo y tomaba decisiones como si fueran movimientos en un videojuego. Pero las empresas reales no responden después de malas decisiones, y ésta estaba a punto de descubrirlo por las malas. No estaba seguro de lo que iba a pasar a continuación. Una parte de mí quería vestirme y presentarme en la oficina solo para ver cómo se desarrollaban las consecuencias, pero otra parte, la que había soportado años de horas extras ingratas y se había tragado mi orgullo más veces de las que podía contar, quería dejarlas arder. No tuve que esperar mucho. A las 10:13 recibí otra llamada. Esta vez fue Ryan. Lo dejé ir al correo de voz. Un minuto más tarde, otra llamada, esta de recepción. Entonces legal. Luego contabilidad. Me quedé mirando mi teléfono mientras tumbaba sin parar, iluminándose como un árbol de Navidad. No respondí ni una sola. El icono del correo de voz parpadeó, implacable. Lo abrí con unos golpecitos. Lily, hola, soy Ryan. Su voz era tensa. Escuche, ayer hubo un malentendido. Puede que haya actuado demasiado rápido. Necesitamos que regrese hoy. Es urgente. Por favor, llámeme. Urgente. La palabra rodó en mi cabeza como una canica en un vaso. No había pedido perdón, ni una sola vez, ni siquiera de forma falsamente corporativa. Más bien, fue pánico disfrazado de cortesía. Tomé un sorbo de mi café frío, todavía sin moverme del sofá. A las 10:32 mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, un número que no había guardado en años. Nicole, un ex colega. Nos hicimos cercanos cuando ella estaba en mi departamento antes de transferirse a marketing. Recogí. Lily, no creerás lo que está pasando aquí, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Pruébame. Ryan acaba de ser reprendido por su padre delante de todos. La sala de reuniones estaba llena. El señor Cole entró y golpeó el contrato de Kingswell sobre la mesa. Levanté una ceja. ¿Trajo el contrato? Oh, sí, y me hizo una pregunta. ¿Leíste esto antes de despedir a Lily? Y Ryan trató de fanfarronear. Dijo algo sobre avanzar en una nueva dirección y reevaluar roles. Pero el señor Cole no se lo tragó. Pasó a la cláusula. Siempre hablaste de la que dice que eres el único negociador en la cuenta de Kingswell. Esa cláusula estaba ahí por una razón. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Excepto Ryan. Hizo una pausa por un momento. Oí los murmullos de la oficina de fondo. Lily parecía pálido, como un fantasma pálido. Se dio cuenta de que él es la razón por la que Kingswell está a punto de caminar. Exhalé lentamente. ¿Y qué dijo el señor Cole? Él le dijo, si este acuerdo fracasa, su posición aquí se vuelve negociable. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Allí estaba, la primera grieta en la armadura de Ryan. No sé qué estás planeando, añadió Nicole, pero sea lo que sea, ahora tienes la ventaja. Terminé la llamada con un suave gracias. Luego me levanté y miré por la ventana. El horizonte estaba tranquilo, inmóvil. Siempre encontré consuelo en eso. La ciudad indiferente al caos humano, funcionando como de costumbre. A las 11:15 llegó otro mensaje. Esta vez, del propio señor Cole. Lily, lamento sinceramente lo que pasó. Juzgué mal la situación. Por favor, entra, no solo para cerrar el trato, sino para que podamos hablar en privado. Era tentador, pero no estaba lista para regresar como si nada hubiera pasado. Aún no. El error de Ryan no fue solo por un contrato. Se trataba de respeto, de confianza y de los años que había dado, años que no podían ser reemplazados por una llamada telefónica de pánico y un asiento en una mesa de negociaciones. Aún así, algo se agitó dentro de mí. No era una persona mezquina, pero tampoco era débil. No quería venganza. Quería responsabilidad. Cogí mi teléfono y finalmente respondí, no con una llamada, sino con un mensaje. Consideraré regresar para finalizar el trato con Kingswell, pero solo bajo condiciones específicas. Me gustaría hablar con el señor Cole directamente de antemano. Presioné enviar, luego me quité el pijama y comencé a prepararme. Cuando llegué a la oficina, era poco más del mediodía. No utilicé la entrada de empleados.
Caminé por el vestíbulo principal como un invitado, un movimiento que sabía llamaría la atención. Todos sabían que me habían despedido el día anterior. Mi regreso ahora fue más que un silencio. «Vuelve» fue una declaración. La recepcionista se levantó en el momento en que me vio. «Señorita Harris, Lily», tartamudeó. «El señor Cole lo está esperando. Justo por aquí». Mientras la seguía por el pasillo, noté que la atmósfera había cambiado. La gente levantó la vista de sus escritorios y las conversaciones se detuvieron. Había una sensación de tensión silenciosa, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El señor Cole estaba parado en la puerta de su oficina cuando llegué. No estaba sonriendo. «Lily», dijo, asintiendo. «Gracias por venir». Asentí en respuesta, pero no extendí la mano. Se hizo a un lado, dejándome pasar junto a él hacia la oficina. Se hizo silencio por un momento, mientras me sentaba frente a su enorme escritorio de roble. Cerró la puerta detrás de él, se apoyó contra ella y dejó escapar un largo suspiro. «Cometí un error», comenzó, «uno grande. Le di a mi hijo demasiada autoridad y demasiado rápido. Quería que demostrara su valía, pero no esperaba que quemara puentes antes incluso de aprender a construirlos». Me quedé en silencio. Se sentó y su voz se suavizó. Lo que le hizo fue poco profesional, irrespetuoso. Francamente, puso en peligro un acuerdo por el que hemos trabajado más de medio año. Asentí lentamente. Sí, así fue. Leí el contrato nuevamente esta mañana. Cada palabra. Se le dio total autonomía sobre la cuenta de Kingswell. Legalmente, el cliente no reconocerá a nadie más como representante de esta compañía durante las negociaciones. Esa cláusula se implementó después de la debacle de Steel Dig. «Lo recuerdo bien», dije en voz baja. «Yo fui quien manejó las consecuencias». Sus ojos se encontraron con los míos. «No merecías lo que pasó ayer», dijo. «Y me gustaría ofrecerle su trabajo de nuevo, con plena autoridad para cerrar el trato. Cualesquiera que sean las condiciones que necesite, las haremos funcionar». Había sinceridad en su tono, y también arrepentimiento. Pero no se trataba solo del trato. Se trataba de liderazgo, responsabilidad y dignidad. «Volveré», dije. «Pero quiero que todo esté por escrito. Un contrato revisado, autonomía clara sobre Kingswell y ninguna interferencia de Ryan». Él asintió de inmediato. «Hecho». «Y una cosa más», agregué con voz firme. «Esto no puede volver a suceder. Ni a mí ni a nadie». Siguió un silencio. Luego, asintió lenta y pensativamente. «¿Tienes mi palabra?». Dicho esto, me puse de pie. En el momento en que salí de su oficina, pude ver a Ryan parado al final del pasillo, con los brazos cruzados, fingiendo estar enfrascado en una conversación con el ejecutivo junior. Pero sus ojos se fijaron en los míos en el momento en que aparecí. No me inmuté. No aparté la mirada. Pasé junto a él y juro que, por un segundo, vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. A las 1 hora la sala de juntas estaba lista. El equipo de Kingswell acababa de llegar y teníamos unos 30 minutos antes de la reunión oficial. Revisé los documentos por última vez, confirmando todos los puntos que habíamos negociado previamente. Su director ejecutivo, el señor S., era un hombre sensato y con instintos agudos. Valoraba la confianza por encima de todo, y cualquier indicio de desorganización interna lo haría huir. Mientras colocaba la traducción árabe impresa de los términos finales sobre la mesa, vi a Ryan paseando fuera de las paredes de vidrio de la sala de reuniones como un animal enjaulado. El señor Cole salió para interceptarlo. Sus voces apagadas aumentaron rápidamente hasta que la mano del señor Cole se levantó, silenciándolo. El rostro de Ryan se puso carmesí. Me miró por encima del hombro con una mezcla de rabia y humillación y luego se alejó. Esa fue la última vez que lo vi ese día. A la 1:30 en punto, el señor S. entró con sus ayudantes. Los saludé en árabe y sus ojos se iluminaron. Él sonrió, un gesto poco común en él. «¿Lo recuerdas?», dijo cálidamente. «El respeto ayuda mucho», respondí. La reunión comenzó. Fue impecable. 2 horas más tarde, nos dimos la mano y firmamos el trato. Después de que se fueron, el señor Cole se acercó a mí nuevamente. Esta vez, su rostro mostró un alivio genuino. «Nos salvaste», dijo, «y te debo más que una simple disculpa». «Usted le debe a su empresa un líder», respondí, «uno que conozca la diferencia entre poder y responsabilidad». Él no discutió. Más tarde esa noche,
Mientras caminaba hacia mi auto, la tensión que había cargado durante las últimas 48 horas finalmente comenzó a disiparse. Había regresado, no como una empleada, sino como alguien que entendía su valor y exigía que se le reconociera. Pero también sabía que esto no había terminado. Puede que Ryan se hubiera quedado callado, pero la tormenta no había pasado. Hoy en día, pero los hombres como él no desaparecen aquí. Se retiran y luego toman represalias. La semana siguiente, el acuerdo con Kingswell había aparecido en los titulares de nuestro boletín de la industria. Un gran avance en las negociaciones transfronterizas. Lee, la empresa asegura una asociación histórica con un distribuidor de Oriente Medio a través de una estrategia personalizada y un liderazgo multilingüe. No me mencionaron por mi nombre, pero todos en la empresa sabían quién había sellado ese trato. Mi bandeja de entrada se vio inundada de silenciosas felicitaciones, mensajes internos del personal que había permanecido en silencio durante la tormenta. Algunos eran de jóvenes a los que había asesorado años atrás, otros de gerentes que alguna vez me habían ignorado en las reuniones, pero que ahora elogiaban mi liderazgo bajo presión. Aprecié sus palabras, pero no fui ingenuo. Sabía lo rápido que la gente cambia de dirección cuando el viento cambia. El ambiente en la oficina se había aligerado. Hubo sonrisas y risas nuevamente en la sala de descanso. Cole había dejado claro que Ryan ya no participaría en la toma de decisiones de alto nivel hasta nuevo aviso. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Empezaron a suceder pequeñas cosas. Primero, fueron los informes de gastos. El reembolso de mi viaje a la reunión de Kingswell se retrasó. Luego, los documentos que había presentado para su aprobación me fueron devueltos sin firmar y sin explicación. Luego, te marcó un correo electrónico que nunca envié, supuestamente desde mi dirección. Contenía información incorrecta del cliente y había sido enviada a uno de nuestros socios en el extranjero. Afortunadamente, el socio era alguien con quien tenía una buena relación y se acercó directamente para aclararme. Pero el error ya había sembrado dudas. Lo informé a nuestro equipo de sistemas internos. Dijeron que no había señales de piratería externa. El mensaje se originó desde el interior de la oficina. Fue entonces cuando supe que Ryan estaba detrás de esto. Ya no estaba intentando despedirme. Ese enfoque había fracasado. Ahora quería hacerme parecer incompetente, manchar mi reputación lente sutilmente hasta que renunciara por frustración o alguien más decidiera que yo era un lastre. Fue un sabotaje corporativo clásico y no era la primera vez que lo veía. En mi primer trabajo, recién salido de la universidad, trabajé con un director que jugaba al mismo juego. No te confrontaría directamente, pero cortaría tus recursos, te aislaría de los proyectos, envenenaría silenciosamente tu nombre hasta que la única opción que le quedara fuera desaparecer. Pero ya no tenía 22 años. No iba a desaparecer. Documenté todo. Cada correo electrónico perdido, cada error que no había cometido, cada retraso. Había aprendido por las malas que los rastros documentales son más poderosos que las emociones en entornos como este. Incluso comencé a usar una libreta privada, a registrar horas, fechas y conversaciones, por si acaso. Entonces, una tarde, escuché algo que confirmó mis sospechas. Estaba pasando por la sala de conferencias cuando escuché la voz de Ryan en el interior, demasiado alta para una discusión privada. Ella es inestable, dijo. Desde que regresó, ha estado errática y agresiva. No creo que sea apta para manejar clientes de alta presión. Me detuve en seco. Solo digo, continuó, tal vez deberíamos empezar a pensar en la planificación de la sucesión para los servicios al cliente. Claramente está demasiado extendida. Respondió otra voz, alguien a quien no reconocí. Tal vez un ejecutivo nuevo. Pero el acuerdo con Kingswell lo logró bajo mucha presión. Ryan se burló. Tuvo suerte. No podemos dirigir una empresa basándose en la suerte. Me quedé congelada por unos momentos y luego me alejé silenciosamente. Se me heló la sangre, no por miedo, sino por la gélida precisión de sus tácticas. Estaba plantando semillas otra vez, envenenando el pozo. Esa noche me quedé hasta tarde. La oficina estaba en silencio, los pasillos en penumbra. Me senté solo en la sala de reuniones de cristal, mirando las luces de la ciudad, preguntándome cuántas batallas más tendría que librar para seguir haciendo mi trabajo. Y entonces, una voz rompió el silencio. ¿Aún estás aquí? Miré hacia arriba. Era el señor Cole. Podría preguntarte lo mismo. Respondí. Entró y colocó una carpeta sobre la mesa. Su contrato revisado, con todo lo que acordamos. Lo abrí, leí el idioma. Fue sólido.
Asentí con aprobación. También inicié una auditoría interna, añadió. Últimamente se han archivado erróneamente demasiadas cosas. Levanté la vista bruscamente. Él encontró mi mirada. No estoy ciega, Lily. Sé que Ryan no ha terminado. ¿Por qué no lo has detenido? Yo pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. ¿Por qué? Porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. Parecía cansado, más parecido a un padre que a un director ejecutivo en ese momento. Estás protegiendo la empresa, dije. Sacudió la cabeza lentamente. Estoy tratando de protegerlos a ambos. Pero tal vez sea demasiado tarde para uno de ustedes. Cerré la carpeta. No necesito protección. Necesito que decidas qué tipo de legado quieres dejar atrás. Sus ojos se detuvieron en los míos. Luego dio media vuelta y se fue. Y supe que algo más grande se avecinaba. Esa semana la oficina parecía más fría, no por el clima, sino porque el aire entre las personas había cambiado. Las conversaciones se convirtieron en susurros cuando pasé. Algunos empleados me sonrieron, otros evitaron por completo el contacto visual. El interno,